Mis hermanos, sean bienvenidos. Primeramente, vamos a orar al Señor para que sea Dios ayudándonos en este momento y dándonos fortaleza y ánimo para aprender el día de hoy. Así que acompáñenme en oración, hermanos. Amado Dios, esta noche estamos delante de ti, Padre. Estamos aquí, Señor, por la obra y gracia tuya. En esta noche te pido, Dios, que me ayudes a mí, que me des de tu paz, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que me des sabiduría, Dios, para predicar, para hablar tu palabra con verdad, con denuedo, Señor, con amor, con pasión, pero sobre todo, Señor, guiados, Señor, por tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que me guardes a mí del error, guardes a mis hermanos también, Señor. Ten misericordia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta noche seguimos con nuestro estudio de la confesión de fe. En esta oportunidad me corresponde el párrafo número 4 del capítulo 16, llamado de las buenas obras. El párrafo dice de la siguiente manera: quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida quedan tan lejos de llegar a un grado supererogatorio y de hacer más de lo que Dios requiere, que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. El capítulo 16 de nuestra confesión se encuentra ubicado en la sección número 3 de la división de la confesión de fe. Esta división corresponde a el pacto. Esta sección de nuestra confesión se denomina el pacto. En esta sección se trata todo lo relacionado con el pacto de gracia y los beneficios recibidos a través del sacrificio de Cristo. Estos beneficios también son llamados gracias pactuales, por medio del sacrificio que Cristo hace sobre nuestras vidas para el perdón de los pecados. A manera de resumen de los puntos que ya hemos visto en el primer párrafo, se habla acerca de las buenas obras, que son aquellas que el Señor ha establecido en su palabra. Que todo lo mencionado en las Escrituras es lo que Dios reconoce como buenas obras, la cual es la única autoridad. En el segundo párrafo vemos también que las obras, las cuales son hechas por obediencia al Padre, adornan el Evangelio, muestran frutos de una fe viva y verdadera. En el tercer párrafo, las buenas obras son dadas por la influencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien lleva al creyente a hacer buenas obras. No las que el hombre quiera, sino aquellas obras que están dadas en las Escrituras. Dado que el hombre es incapaz de ejercer por sí mismo estas buenas obras. En el cuarto párrafo, el que acabamos de leer, me gustaría hacer uso de la segunda edición de la confesión de fe, que nos arroja un poco más de luz y podemos entenderla de una mejor manera. Dice así: quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida se quedan tan lejos de supererrogar y de hacer más de lo que Dios requiere, que no alcanzan mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Para plantear la temática de este estudio, desarrollaremos 3 puntos, 3 objetivos, para que podamos llegar a una buena comprensión de este párrafo. Como primer punto, hablaremos acerca de: ¿podemos nosotros alcanzar la máxima obediencia posible? En este primer punto comprenderemos
¿Qué es la máxima obediencia posible? Conoceremos que no estamos en la capacidad de alcanzarlo. La máxima obediencia posible no es más que toda fuerza del hombre puesta en marcha para la realización de un bien divino, sin la ayuda del Señor. Esto con miras a la salvación del alma. La palabra máxima indica que es un esfuerzo mayúsculo, inmenso e impulsivo, que busca constantemente hacer algo por la concepción de que puede salvarse por la vastedad de sus propias fuerzas. Es importante aclarar, hermanos, que este párrafo de la confesión no está diciendo que no podemos esforzarnos por obedecer a nuestro Señor. No está indicando que no podemos esforzarnos por obedecer su palabra y ponerla por obra. Esto llevándonos a un estado de quietud perpetua, esperando el movimiento del Espíritu Santo, sino más bien nos indica que nuestras mejores obras, vistas desde un punto de vista, valga la redundancia, que merecen ser vistas como que son poco o nada. Quiero citar en este punto a A.W. Pink en su libro Cómo beneficiarse de la palabra. Este predicador cita a otro predicador llamado Thomas Guthrie y dice lo siguiente: se dice que los rayos de luz, tanto si proceden del sol, una estrella o una vela, se mueven en líneas rectas perfectas. Con todas nuestras obras son tan inferiores a las de Dios que la mano con más firme pulso no puede trazar una línea recta perfecta. Ni con todo el ingenio ha podido el hombre inventar un instrumento capaz de hacer una cosa aparentemente simple. ¿Qué quiere decir Thomas Guthrie? Él habla de que los rayos de luz, una estrella y una vela, emiten luz en línea recta. Es algo perfecto, es algo hermoso. Pero compara entonces este predicador al hombre que con todo el ingenio y conocimiento no puede trazar algo tan simple como una línea. Guthrie menciona un problema de que el hombre por sí mismo no puede ver, y es el creer que tiene la capacidad de hacer una obra meritoria, o pensar que con ello estamos agradando al Señor y que se obtendrá algo por esa obra. Me gustaría que a manera de ejemplo fuésemos a Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 23. Primera de Samuel, capítulo 1, del 1 al 23. Hermano, disculpe, Segunda de Samuel, capítulo 1, del 1 al 23. Hermanos, me gustaría que alguien me facilitara el texto. Me parece que lo perdí por aquí. El texto que habla acerca de que Dios manda a Samuel
y le da que vaya y que raya todos los amalecitas, los perdí ese texto. Tengo aquí primera de Samuel, pero ¿quién me puede hacer el favor? El texto donde el Señor le da encomienda a Samuel para que vaya contra Amalek y acabe todo ese pueblo. A Saúl, sí. Saúl. Primera de Samuel 15, ¿cierto? Primera de Samuel 15. Gracias, hermano, sí. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a ti, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo a Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel. Cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que estaba en el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y se pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo he oído con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió una misión y dijo: ve, destruye a los
pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes? ¿Por qué pues no has oído la palabra de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió. Y he aquí Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se compadece Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Sé que es un texto bastante extenso, hermanos, pero lo quise traer a colación en este pasaje, en este momento, porque nos da un buen ejemplo. Este pasaje, como vemos, nuestro Señor elige a Saúl como rey de Israel y le encomienda una misión muy importante: ir en contra de Amalek y destruir todo. Debía matar a los hombres, a los niños, a los niños de pecho, las vacas, ovejas, camellos. Por tanto, como vemos, él creyendo que tenía una mejor obediencia, él creía que existía un equilibrio entre hacer lo que él creía que estaba bien y hacer lo que Dios había encomendado hacer. Como consecuencia de esto, Dios, por medio del profeta Samuel, envió un mensaje a Saúl diciendo que había sido destituido de su reinado. Con esto en mente, hermanos, las escrituras son enfáticas y mostrar la incapacidad de nuestra obediencia, de esa obediencia máxima que nosotros podemos llegar a tener. Y aún nuestras mejores intenciones están manchadas por la incapacidad que nos trajo la caída desde Adán. Otros pasajes que nos arrojan un poco de luz sobre esta incapacidad es Proverbios 29. Yo lo leeré para avanzar. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio soy de mi pecado? Otro pasaje que nos arroja también algo de luz es Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En este primer punto hemos visto que la máxima obediencia posible a manera de definición no es posible alcanzarla. Hemos hablado sobre nuestra incapacidad de alcanzar una obediencia más alta a la que el Señor nos ha encomendado. Como creyentes debemos pedir a Dios que nos muestre más nuestro pecado, que nos convenza de él, que podamos ver cómo nuestro corazón, y por la influencia y sutileza del pecado, muchas de nuestras acciones están manchadas, y aún las mejores intenciones son a veces para gloria nuestra en lugar de ser para la gloria del Señor. Pidamos perdón al dignísimo Dios y obedezcamos su palabra por amor de su nombre. Como segundo punto, hablaremos sobre qué es el grado supererogatorio. Comprenderemos si es posible hacer más de lo que estamos obligados a hacer. También conoceremos qué nos limita a hacer eso. La Real Academia Española define supererrogar como la acción ejecutada sobre o además de los términos de la obligación. ¿Qué quiere decir esto? Esta definición está implicando que existe algo más allá que se puede hacer, aparte de lo que ya se ha dicho hacer. Otra definición que nos puede ayudar es que supererrogar es hacer más de lo que se requiere o se espera. Nuevamente recalco en este punto que la confesión nos está diciendo que no podemos hacer más cosas,
o cosas aparte de lo que en nuestras fuerzas llegásemos a hacer, sino más bien diga que el hombre no puede ponerse en sí mismo la autoridad que puede hacer más cosas de lo que Dios ha establecido hacer. En la Iglesia Católica Romana, las obras hechas, en el caso de los apóstoles, eran vistas aún por encima de las que el mismo Señor demandaba, incluso encima por las que el mismo Señor había hecho. Tanto fue la tergiversación y la manipulación de este tema que hacían creer en ese tiempo a las personas que si se acercaban o visitaban reliquias de algunos de estos santos, ya sea huesos de los apóstoles, elementos que estuvieron en la crucifixión, esas personas tenían la posibilidad de obtener unos años fuera del purgatorio o una salvación temporal del mismo para un familiar. Los bautistas tempranos se levantaron en contra de estas doctrinas y con un documento en mano y público, el cual es nuestra confesión, de manera contundente y enfática se opusieron ante esta doctrina. Pero ahora nos preguntamos, ¿podemos hacer más de lo que estamos obligados a hacer? La respuesta es no, no lo podemos hacer. Las obras de supererogación, tomadas como obras meritorias, suponen una perfección en el hombre. Indican y atacan directamente el carácter santo y puro de nuestro Dios. Dichas obras son imposibles porque están manchadas, están inmersas por el pecado. El hombre, ningún hombre es impecable, quiere decir que no tiene pecado, infalible, que no falla, y mucho menos bueno. Las Escrituras nos demuestran en muchos pasajes y nos ayudan a entender qué es lo que nos limita, cuál es la limitación que tiene el hombre. Eclesiastés 7:20 dice lo siguiente: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Este es un pasaje que indica que el pecado está en nosotros, que incluso las mejores obras que podamos hacer o tener están manchadas de pecado. Salmo 143:2 dice lo siguiente: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Este pasaje también muestra que el hombre no puede llegar delante de Dios y simplemente justificarse con sus obras, porque ciertamente el pecado está en él. Salmos 130, versículo 3, también dice de la siguiente manera: Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? En estos pasajes vemos que el pecado es lo que nos limita de hacer obras perfectas. El pecado es lo que nos muestra que somos incapaces de hacer obras y que éstas puedan ser vistas como buenas o meritorias delante del Señor. San Waldron, en su libro Exposición de la Confesión de Fe de 1698, dice de la siguiente manera: la idea de que podemos sobrepasar lo que Dios requiere de nosotros implica que Dios mismo reconoce una norma del bien más alta y más allá de su palabra. Implica que hay alguna buena obra que Él no manda o requiere. Hacer obras meritorias o pensar que nosotros podemos llegar a hacer más de lo que está en las Escrituras es pensar que fuera de la Escritura Dios dice que hay algo mejor. Eso es a grandes rasgos lo que quiso decir San Waldron con este texto, con este pasaje de su libro. Las Escrituras muestran que hemos sido afectados por el pecado y que debido a este no podemos hacer buenas obras sin la ayuda de nuestro Dios. Dios
A través de su palabra nos indica cuáles son las buenas obras que debemos hacer y que lo que esté fuera de ellas simplemente son ideas del hombre que, llevados por el pecado, toman consideraciones propias sin tener en cuenta las Escrituras. En este segundo punto, hemos visto que no podemos hacer más de lo que el Señor nos llama que debemos hacer. Y que a raíz del pecado, nuestras obras están manchadas de inmundicia y orgullo. Que el pecado es lo que nos limita de hacer obras conforme a la voluntad y la palabra de Dios. Si como creyentes aún luchamos con esto, debemos orar a Dios e implorar que nos perdone, ya que las obras de supererrogación o obras que creemos que podemos hacer más de lo que Dios nos dicta, presuponen una perfección en nosotros y atacan directamente a la santidad de nuestro Señor. Como tercer punto, ¿qué estamos obligados a hacer? En este punto comprenderemos qué es lo que Dios demanda de nosotros y qué es lo que debemos hacer. Conoceremos el motivo, las razones, el propósito por el cual debemos hacer esas obras. Las buenas obras son parte de todo el caminar y el peregrinaje del cristiano. Ellas están otorgadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Estas obras glorifican su nombre y asimismo muestran evidencias, frutos, convicción de su fe en el Salvador. Las buenas obras son el resultado de una obra regeneradora, salvífica y convencida de pecado que Dios ha hecho en el corazón del hombre. Las buenas obras es lo que debemos hacer como creyentes. Es la vida misma del cristiano. Es un mandato divino. Pido por favor me acompañen, hermanos, a Tito capítulo 3, versículo 8. Dice Tito 3: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito 2:14 también menciona algo con respecto a las obras. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En estos dos pasajes podemos ver como si se tratara de dos receptores a quien el apóstol está enviando este mensaje. El primer receptor le recuerda su interés y el deseo que debe instar, y el ser intencional y procurar en hacer buenas obras, que como mandato de Dios no es algo opcional, sino que es un deber del creyente. En Tito 2:14, nuestro segundo receptor lo muestra como creyentes apasionados, interesados, perseverantes, diligentes o activos en hacer buenas obras o el cumplir el mandato del Señor. Pero nos hacemos una pregunta: ¿cuáles serían las buenas obras que debemos hacer? La respuesta la podemos encontrar en Gálatas 6:10. Dice: así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente los de la familia de la fe. En este pasaje de Gálatas, la palabra que el apóstol utiliza como hagamos bien se puede traducir como servir, ayudar o hacer una buena obra. Esta buena obra se traduce en cualquier bien que vaya acorde a las Escrituras y que sea por amor al prójimo y en agradecimiento a nuestro Señor. De esta manera el Evangelio es adornado y expuesto
como alta estima. El mismo pasaje deja claro al final que esto debe ser, como dice el pasaje, mayormente a los de la familia de la fe, es decir, entre creyentes, entre hermanos, ya que por medio de dichas obras Dios es glorificado, exaltado y honrado. De la misma manera que el hermano al cual se le hace esta obra es fortalecido, animado y consolado por Dios a través de la buena obra. Nuestro deber como iglesia de Cristo es abundar en buenas obras, no el ser perezoso, negligente y poco fervoroso en tan grande mandamiento que se nos ha sido encomendado. Es necesario que tengamos en cuenta que el procurar hacer buenas obras no debe rayar el límite de creer que lo hacemos por merecer algo, sino que debido a que Cristo ya hizo la obra, es que debemos ser diligentes. Las buenas obras manifiestan gratitud, fortalecen la seguridad, no en las obras, sino en Cristo. Edifican a los hermanos, adornan el Evangelio y glorifican a nuestro Señor. En este tercer punto, hemos visto que estamos obligados a hacer buenas obras. Que estas obras son aquel bien que, de acuerdo a las Escrituras, se manifiesta al prójimo y a la familia de la fe. Estas obras glorifican a nuestro Dios, adornan el Evangelio, son hechas por gratitud al Padre y fortalecen al creyente. Debemos procurar a cada instante de nuestra vida a hacer buenas obras, ya que son fruto y evidencia de una fe viva y visible. Para concluir, hermanos, el día de hoy hemos visto que, en primera instancia, la máxima obediencia posible no la podemos alcanzar en cuanto a las buenas obras. Que nuestra vida manchada por el pecado nos hace incapaz de ejercer o hacer una buena obra, lo que nos lleva o nos debería llevar a depender y a orar al Señor por su ayuda, para que así podamos hacerla como Dios requiere. Hemos hablado también que debido a la incapacidad dada por el pecado, nuestros mayores esfuerzos son inútiles para poder hacer buenas obras o para hacer más de lo que Dios nos dice que debemos hacer. Por último, vimos cuáles son estas obras, cuál es el motivo, cuál es el propósito, las cuales son para manifestar gratitud a nuestro Señor, fortalecer nuestra seguridad en Cristo, edificar a los hermanos, adornar el Evangelio y glorificar a Dios. Por último, unas aplicaciones, mis hermanos. Para los no creyentes, tus mejores obras son consideradas nada delante de Dios. Tus obras de autojustificación no cumplen con la aprobación de Dios para presentarte delante de Él como justo y salvarte. Si quieres justificarte, ve a Cristo, clama a Dios por tu perdón y ruega a Él para que te conceda arrepentimiento. Para los creyentes, por la gracia divina de nuestro Dios, Él una vez más nos insta e insiste en que debamos abundar en buenas obras, en esforzarnos por hacerlas, en dejar de ser negligentes, perezosos y poco fervorosos en cumplirlas. Si existe alguna lucha en ello, Dios te ayudará. Solo clama y pídele a Dios que te dé fortaleza, y Él, como buen Padre, te la dará. Oremos, hermanos. Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad, Dios, que nos diste en esta noche de estudiar este párrafo, Señor. Te pido, Dios, que seamos fortalecidos, que nos ayudes, Dios, y nos des ánimo para que podamos hacer obras que vayan conforme a tu voluntad, Señor.
Ayúdanos, Padre, a no creer que podemos autojustificarnos con ellas, sino que por agradecimiento a ti las hagamos gozosos, alegres, con pasión, Señor, por amor a tu nombre. Ayúdanos, Padre, si existe alguna lucha en ello. Ayúdanos, Señor, si aún tenemos algunas nociones en nuestra mente de que podemos merecer algo o podemos llegar a hacer algo más si hacemos buenas obras, Dios. Te pedimos perdón, Señor, por ello. Te lo pedimos, Padre. Señor, gracias, gracias, muchas gracias en esta noche. A ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.